montón de números, ¿ok? Básicamente, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que pasa cuando hay un metabolismo rápido y cuando hay un metabolismo lento? Ustedes han escuchado el término, no, es que él tiene un metabolismo rápido. ¿Qué creen que pasa en ese caso? ¿Por qué es un metabolismo rápido? No es tan difícil, ¿ok? Si hay un metabolismo rápido y yo quiero transformar nutrientes en energía, ¿qué va a pasar en un metabolismo rápido? ¿Qué va a ser más rápido? Va a transformar los alimentos más rápido en energía, ¿o no? Ok. Entonces, ¿qué pasa en un metabolismo que no es rápido, que es lento? Va a tardar en transformar los alimentos en energía, ¿ok? Entonces, eso lo podemos definir de igual manera con pacientes. ¿Qué tipo de paciente por lo general va a tener un metabolismo más rápido? Quien haga ejercicio, coma saludable, duerma las horas que tiene que dormir, etcétera, 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 va a tener un metabolismo más rápido o más lento. ¿Por qué creen que va a ser más rápido? Va a gastar más energía. Entonces, por lo general, si yo hago y entreno y como y duermo y estoy todo el día haciendo algo, ¿qué creen que va a pasar con tu metabolismo? Vas a necesitar más energía, por ende, vas a metabolizar más rápido porque tu consumo, tu gasto energético es mayor. ¿Ok? Ahora, ¿qué creen que pasa con el otro tipo de paciente? ¿Cómo va a ser el otro tipo de paciente por lo general? ¿Ok? Estamos hablando de cuando estamos en situaciones normales. Fisiología es hablar de cómo funciona lo normal para luego entender cómo funciona lo normal. ¿Ok? Entonces, en teoría, si tú estás y tienes un metabolismo lento, ¿cómo creen que va a ser ese paciente? No siempre va a ser obeso, ¿ok? Porque no siempre la obesidad está relacionada con el metabolismo, ¿ok? Pero sí puede que sea un paciente más sedentario, porque hay muchos pacientes que son flacos, ¿ok? Y no hacen nada. Están todo el día acostados, comen mal, no duermen bien. ¿Eso qué creen que va a influir? Va a influir en su metabolismo, porque su gasto energético va a ser menor, ¿ok? Entonces, si es menor, evidentemente, no va a pasar nada, ¿ok? Va a ser mucho más lento. Existen dos tipos de metabolismo, a grosso modo. ¿Okay? Hay un metabolismo que es anabólico, es decir, cuando crea los nutrientes y crea energía. Y existe un metabolismo que es catabólico. Cuando hablamos de catabólico, ¿qué creen que es? Esto es degradar alimentos para generar energía. Siempre que hablamos de metabolismo, asociamos metabolismo a energía. ¿Okay? Pero existe algo que se llama metabolismo basal. ¿Okay? ¿Qué quiere decir basal? Cuando yo utilizo la palabra basal es como si hablara de una reserva. ¿Okay? Reserva de energía. ¿Okay? Entonces, ¿qué creen que pasa en un paciente que no come nada? ¿Qué creen que va a pasar en el cuerpo? Si yo hago un ayuno prolongado, que mucha gente lo hace ahora, no, es que yo voy a mantener un ayuno de 16 horas, 24 horas. ¿Qué creen que va a pasar en el cuerpo? ¿El cuerpo se descompensa o qué pasa en el cuerpo? Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos una energía que está reservada. A esa energía reservada que está en el cuerpo siempre se llama metabolismo basal. Es lo que siempre tiene que estar para mantener ¿qué? Homeostasis, mantener funciones normales. ¿Okay? Entonces, si nosotros estamos en un ayuno prolongado y no le damos la energía al cuerpo, que son los nutrientes, y no le damos gasolina al cuerpo, evidentemente el cuerpo comienza, ¿qué es lo primero que va a agarrar? Agarra los alimentos que están, carbohidratos, tal, todo eso me lo subo, agarro energía. Luego de eso voy por partes. Después de que yo tengo un periodo de tiempo prolongado, él dice, bueno, ¿qué es lo más fácil de agregar para generar energía? Voy por la grasa. Y empiezo a ponerme la grasa. Después de que tengo un tiempo muy prolongado, ya comienzo con otras cosas. Empiezo a agregar músculo. Después del músculo, sigo sucesivamente hasta que ya hay un punto en que no hay energía. Y si no hay energía y no hay gasolina, ¿qué creen que va a pasar? Pasa. Estás mortadelo, muerto. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron esto? Si les digo a ustedes qué es metabolismo, ¿con qué lo van a asociar? Con energía. ¿Ok? ¿Cuál es la definición del metabolismo? Es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en el cuerpo para convertir alimentos en energía. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. Vale.
Entonces, ¿cómo se da este proceso? ¿Okay? Este proceso, como les dije, es después de la alimentación. Cuando hablamos de metabolismo, es lo que va a pasar. ¿Okay? Básicamente se va a degradar todo. Cuando nosotros comemos, pasa de la boca al esófago, del esófago va al estómago, del estómago al intestino, del intestino pasa a todo lo que es el colon hasta que llega al recto y llega al ano. ¿Okay? Básicamente en todo ese proceso donde casi siempre se produce la absorción mayor de alimentos es en el estómago y en parte del intestino delgado. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a convertir proteínas en aminoácidos, convertir grasas en ácidos grasos, transformar hidratos de carbono en glucosa. ¿Para qué? Para generar energía. ¿Ok? ¿Quedó claro esto, verdad? Entonces, si yo hablo de sistema endocrino, ¿okay? Cuando hablamos de sistema endocrino, alguien dijo tiroides. ¿Okay? La tiroides es una glándula. ¿Okay? ¿Qué segrega la tiroides? Hormonas. Básicamente ahorita estas son las palabras clave que vamos a usar durante toda la clase. Cuando hablamos de hormonas y yo pongo una imagen de un delivery, ¿qué creen que hace la hormona? ¿Cuál es la acción? Transportar. ¿Okay? Ella es un mensajero. ¿Okay? Y si cuando digo pongo glándulas, pongo la imagen de una fábrica, ¿qué creen que es? Es decir, fabricar. ¿Okay? Entonces, ¿qué son las hormonas? Son mensajeros químicos que transmiten un mensaje. ¿Qué hacen las glándulas? Fabrican hormonas. ¿Okay? Entonces las glándulas son las que fabrican las hormonas. ¿Y qué llevan las glándulas? Hormonas para transmitir un mensaje X. ¿Okay? ¿Qué tipo de mensaje es? Es un mensaje químico. ¿Okay? Cuando hablamos de endocrino, es todo lo que va adentro del torrente sanguíneo. ¿Okay? Y si hablamos de exocrino, es todo lo que va hacia dónde. Si hablamos de exodoncia, ¿qué es? Sacar un diente. ¿Okay? Si hablamos de exocrino, es que va a salir. Y si hablamos de endocrino, es que va a entrar. ¿Okay? Y célula diana es donde va a actuar esta hormona. ¿Okay? Es decir, el órgano, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Esto lo entendieron? Sí. Vale. Entonces, ¿cómo funciona el sistema endocrino? ¿Okay? El sistema endocrino funciona de una manera. ¿Okay? Básicamente, yo les digo a ustedes que esto es un proceso de adaptación. Es decir, si no se necesita nada, él no va a hacer nada. ¿Okay? Pero si el cuerpo necesita algo, él necesita adaptarse y generar una respuesta. ¿Cómo se produce esta respuesta? Ningún sistema del cuerpo actúa por sí solo. ¿Okay? Siempre necesita a alguien que lo rija, alguien que le diga qué es lo que va a hacer, cuándo lo necesito, en qué época lo necesito, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tiene que haber un estímulo, algo que pase en el cuerpo para generar una respuesta. ¿Okay? En el sistema endocrino, siempre hay alguien que lo rige. Este alguien se llama glándula hipófisis. ¿Okay? La glándula hipófisis es la glándula maestra, la glándula que rige el sistema endocrino, es la que controla el sistema endocrino. Por ella va a pasar toda la información del sistema endocrino. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que si se genera una acción, ella necesita captar esta información y generar una respuesta. Como lo dijimos anteriormente, ¿qué hacen las glándulas? Generan hormonas, ¿verdad? Entonces, si esta es una glándula y es la glándula maestra, ¿qué va a hacer ella? Generar una hormona. ¿Okay? ¿Y esta hormona dónde va a ir? Si es endocrino, va a ir al torrente sanguíneo. Entonces, la manera en la cual ella va a actuar es que se genera un estímulo, este estímulo es captado por la glándula hipófisis y luego la glándula hipófisis genera una hormona que va al torrente sanguíneo. Ya está. ¿Okay? Hay otra manera en la cual ella puede actuar. ¿Okay? Esta manera es la manera directa, la que yo les acabo de decir, pero hay una manera indirecta. En algunos casos, como todo tiene que pasar por la glándula hipófisis, porque es la glándula maestra, ella en algunos casos, ella no genera o no crea esa hormona que se necesita en ese momento. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace ella? Como ella es la que controla todo, ella dice, ok, yo no tengo esa hormona que tú necesitas, pero yo sé qué glándula la tiene. Entonces, yo envío una hormona a otra glándula y esta glándula sí genera la hormona que se necesita para generar el efecto deseado. ¿Okay? Entonces, en recapitulación,
¿Cómo son las maneras en las cuales puede actuar el sistema endocrino? Una es de manera directa, que capta la información, genera una hormona directa o una hormona que la glándula hipófisis genera y la dirige al torrente sanguíneo. Y la otra manera es diciendo, ok, yo no tengo esa respuesta, genero una hormona para ir a otra glándula y esta otra glándula sí genera el efecto al entrar al torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? ¿Seguro? Vale. Entonces, existe mucha correlación o existe una unión, por así decirlo, con el sistema nervioso, ¿okay? Específicamente con el sistema nervioso autónomo. Ustedes se acuerdan del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? El sistema nervioso autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático. El simpático, ¿cuándo se activa? En cualquier situación de estrés, alerta, lo que sea, esto genera que el sistema nervioso simpático se active. ¿Okay? Cuando ese se active, produce cambios fisiológicos en el cuerpo. ¿Okay? Estos cambios fisiológicos pueden ser variables, va a depender de la situación. Un ejemplo de esto sería, cuando ustedes van a presentar un examen, qué sé yo, de fisiología, creo que la semana pasada presentaron, ¿no? Ok, cuando ustedes llegan a entrar a presentar, algunas personas están nerviosas, ¿o no? ¿Sí o no? Ok, cuando llegan a presentar, ¿cuáles pueden ser los cambios fisiológicos que pueden generar en su cuerpo? En algunas personas se produce sudoración, en otras personas se produce xerostomía, es decir, la boca seca. En otras personas se les olvida todo lo que estudiaron. ¿Okay? Esas son reacciones fisiológicas que genera el sistema nervioso simpático, ¿okay? Porque está bajo una situación de estrés. Pero esto es rápido. Luego que pasa la acción del sistema nervioso simpático o el sistema nervioso autónomo, necesitamos mantener esta acción, ¿okay? Y ahí es cuando entran en juego las hormonas, ¿okay? Como les dije yo a ustedes, ¿qué trata o cuál es la finalidad del sistema endocrino? Mantener un equilibrio metabólico, ¿okay? Entonces, si yo estoy bajo una situación de estrés que tengo en alerta todo el cuerpo, eso me va a generar energía o no, ¿sí o no? Entonces, si yo necesito un gasto energético más elevado, quien me va a dar esa energía o quien va a ayudarme a mantener esa energía es ¿quién? Mi sistema endocrino, ¿okay? Es por eso que hay una relación, porque uno trabaja de la mano con el otro, ¿okay? Entonces, un ejemplo de esto sería, ¿alguien ha escuchado lo que es el cortisol? ¿Qué es el cortisol? Eso tiene que ver con el estrés. Es la hormona del estrés, ¿ok? Entonces, ¿qué dijimos que cómo actúa el sistema nervioso del sistema endocrino? El sistema endocrino necesita un cambio, luego es codificado por qué glándula. La hipófisis, ¿verdad? La hipófisis es la que va a captar toda esta información. Luego que capta la hipófisis, ella genera una respuesta, ¿ok? ¿Qué pasa en este punto? Como hablamos de estrés, ¿ok? La hormona del estrés es el cortisol. La hipófisis no genera la hormona del estrés. Quien genera la hormona del estrés es la glándula suprarrenal. ¿Okay? ¿Alguien sabe dónde queda la glándula suprarrenal? Superior al riñón. Porque se llama suprarrenal. Arriba del riñón. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se produce esto? ¿O cómo se genera el estrés? Si ya hablamos de que el sistema nervioso actúa de manera rápida, ¿okay? Es de allá para allá. Luego necesita alguien que mantenga esa energía por un ratico hasta que entre en juego el sistema nervioso parasimpático y baje todo, ¿ok? Entonces, cuando se produce una situación de estrés, llega ese estímulo hasta la glándula hipófisis y la glándula hipófisis dice, ok, yo voy a generar el cortisol, pero yo no la tengo, yo no tengo esa hormona, ¿ok? Pero yo sí tengo una hormona que puede estimular a la glándula suprarrenal para que libere el cortisol, ¿ok? Y de esta manera se da una reacción en cadena, ¿ok? ¿Esto lo entendieron? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. ¿Qué creen que pasa esto? ¿Ustedes piensan que el cortisol es bueno o es malo? ¿Qué dice? ¿Qué dice la gente? Depende. ¿Es malo? ¿Quién vota porque es malo? Levanten la mano quien piensa que el cortisol es malo. Pero que no les voy a jugar, levanten la mano. ¿Quién piensa que es bueno? Ok,
El cortisol es fisiológico, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Como lo he dicho durante la clase, básicamente fisiología es saber cómo funciona lo normal, ¿ok? Entonces, si es fisiológico, es bueno hasta un punto, ¿ok? ¿Por qué? Porque él está regulando un proceso, él está actuando porque el cerebro le dijo, mira, estoy bajo una situación de estrés, necesito mantenerme con un gasto energético y necesito que mantengas alerta por un determinado periodo de tiempo hasta que relajemos, hasta que terminemos el examen. Y entra el parasimpático, ¿ok? En este punto es normal, ¿ok? Es fisiológico. Si es fisiológico es normal, es bueno, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el cortisol se mantiene dando mecha todo el día? En ese punto ya es Exceso. malo, ¿ok? En ese punto ya puede generar cambios irreversibles, ya puede generar daños en muchos lados del cuerpo, ¿ok? Por eso esta imagen, ¿ok? ¿Dónde puede generar cambios si tenemos un cortisol ultra elevado? Vamos a generar cambios en todos lados, vamos a generar cambios en piel, páncreas, sistema inmunológico, reproductivo, musculoesquelético, aparato digestivo, corazón, cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. De esto vamos a hablar en la próxima clase que hablemos de glándulas suprarrenales, ¿ok? Pero básicamente es esto. Ninguna hormona, ¿ok?, es buena que se mantenga durante un periodo de tiempo prolongado. Ella tiene que actuar, se tiene que regular para volver a estar en un estado de equilibrio, ¿ok? ¿Esto quedó claro? Entonces, si yo le preguntara a ustedes cuál es la relación entre un sistema nervioso simpático y el sistema nervioso endocrino, ¿ok?, sería esto. ¿Cuál actúa más rápido, el sistema nervioso o el endocrino? El nervioso actúa más rápido, ¿ok? ¿Por qué? Porque su conexión es más rápida, ¿ok? ¿Cómo se llama cuando una neurona se comunica con otra? Sinapsis. ¿Y cuántos tipos de sinapsis hay? Dos. Una eléctrica y una Química. química. ¿Quién da la química? Los neurotransmisores, ¿verdad? Casi todas las sinapsis del cuerpo o casi todas las comunicaciones se dan por neurotransmisores. Eso es una comunicación química, porque eléctrica solo se da casi en un solo lado del cuerpo y es en la retina, porque hay conexión directa entre acciones y acciones, ¿ok? En este caso no. En este caso utiliza neurotransmisores, pero igual es mucho más rápida que una hormona. ¿Por qué? Porque la hormona tiene que estimular la glándula hipófisis, ella tiene que viajar por el torrente sanguíneo y no es como el sistema nervioso, que es un cable, es rápido, ¿ok? El tiempo de duración del sistema nervioso es mucho más corta. El endocrino es una duración más lenta, es más prolongada, ¿ok? ¿Esto quedó claro? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, existen un montón de tipos de glándulas, ¿ok? Si yo digo que hay una glándula endocrina, su función es que dirigir hormonas ¿hacia dónde? Hacia el torrente sanguíneo. Hacia el torrente sanguíneo, porque es endocrino, va para adentro, ¿ok? Si digo que es exocrino, ¿va para dónde? Para Hacia la afuera, periferia. ¿ok? ¿A la periferia o por fuera? ¿Ok? Y si digo que es mixto, ¿qué creen ustedes que es? Funciona de las dos formas. Que hace ambas cosas, ¿ok? Entonces, el endocrino tiene diferentes funciones, ¿ok? Endocrino ya dijimos que va para la sangre, ¿ok? Pero tienen diferentes acciones, ¿ok? Una de las acciones es una comunicación o una acción neuroendocrina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir neuroendocrino? Cuando utilizamos la palabra neuro, es que hablamos de algún tipo de nervio, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que algún nervio tiene la capacidad de unirse a una glándula para generar una hormona, ¿ok? A esto le llamamos una glándula endocrina con acción neuroendocrina. ¿Por qué es neuroendocrina? Porque un nervio tiene la capacidad de unirse a una glándula para generar una hormona y que vaya al torrente sanguíneo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Chévere. Existen unas glándulas endocrinas con acción autocrina, ¿ok? ¿Qué quiere decir auto? ¿Ah? Son propias, o sea, tienen autonomía. Que tienen autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que la glándula endocrina, ¿ok?, tiene la capacidad de generar una hormona para autorregularse,
¿ok? Si yo pongo o les pregunto qué es una glándula endocrina con acción autocrina, ¿qué van a poner? Genera su propia. Una hormona que se autorregula, una glándula que produce una hormona que se autorregula, ¿ok? Existe otra acción que es una glándula endocrina con acción paracrina, ¿ok? Paracrina quiere decir para el de al lado, ¿ok? Entonces, si la anterior era para autorregularse, esta no es para autorregularse, sino para regular al de al lado, ¿ok? Básicamente, ella genera una hormona para regular al vecino, ¿ok? O al célula u órgano que esté adyacente a ella, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre autocrino y paracrino? Autocrino se autorregula y el paracrino es para regular al de al lado, ¿ok? O al que está adyacente a ella, ¿ok? Y si le digo que es neuroendocrino, ¿qué es? Que es un nervio que llega a una glándula, el nervio se conecta a una glándula para generar una hormona de ir al torrente sanguíneo, ya está, ¿ok? ¿Esto quedó claro? Vale. Entonces, glándulas exocrinas, ¿ok? Las glándulas exocrinas, como les acabo de decir, liberan sustancias en un conducto o abertura en el interior o exterior del cuerpo, ¿ok? Un ejemplo de glándula exocrina que va hacia el exterior o hacia afuera del cuerpo, ¿qué sería? La glándula sudorípara. ¿Qué más? ¿Cuál sería otra? ¿Ah? Las lagrimales, ¿ok? ¿Qué otra sería? Las salivales. Generan saliva. Las sebáceas. ¿Okay? Las sebáceas, ¿ok? Existe otro tipo de glándulas que pueden generar o pueden salir hacia el interior del cuerpo, como los jugos gástricos, los jugos pancreáticos. Ellos van hacia el estómago, ¿ok? Pero no salen del cuerpo, ¿ok? ¿Esto quedó claro? Ya sabemos qué es glándula exocrina y qué es glándula endocrina, ¿ok? Ahora vamos a ver glándulas mixtas, ¿ok? Las glándulas mixtas secretan tanto de manera interna como externa. Un ejemplo de esto sería páncreas, ¿ok? El páncreas tiene una acción endocrina que es liberar la insulina, ¿ok? Esto cuando veamos páncreas vamos a ver qué es la insulina, etcétera, etcétera. Y exocrina porque ella contribuye a través de los jugos pancreáticos a formar todo el ácido gástrico, ¿ok? Existen otro tipo de glándulas mixtas. Por ejemplo, ¿qué otro creen ustedes que puede ser mixto? Los testículos también pueden tener una acción mixta, ¿ok? Porque ellas generan el líquido seminal y también ayudan a la formación de hormonas dentro del testículo, ¿ok? Básicamente hay muy pocas, pero varias pueden hacer acción dual, ¿ok? Ya saben cuáles son endocrinas, cuáles son los tipos de funciones de las glándulas endocrinas, glándulas exocrinas y que algunas glándulas pueden tener acción dual, ¿ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Ok. Las hormonas, ¿qué son las hormonas? Ya lo dijimos, ¿verdad? Son mensajeros. ¿Mensajeros de qué tipo? Químicos. Son mensajeros químicos, ¿ok? ¿Qué hacen las hormonas? Activan funciones en diversos órganos, activan e inhiben procesos enzimáticos, ayudan al crecimiento, fundamentales para la reproducción, almacenadores de energía y ayudan junto con otros órganos a mantener el equilibrio, ¿ok? Como ustedes están viendo, las hormonas hacen un montón de cosas dentro del cuerpo. No es solo específica a un lugar. Ellas son, por eso se llama sistema, porque van para todo el cuerpo, ¿ok? Por lo general las hormonas pueden ser de dos tipos y esto va a depender de su composición química, es decir, cómo está formada, ella va a tener dos funciones, ¿ok? Una que va a ser esteroideas, que las hormonas esteroideas provienen de lípidos, ¿ok? ¿Cuáles son? Cortisol, aldosterona, estrógeno, progesterona y testosterona, ¿ok? Y el otro tipo pueden ser no esteroideas, es decir, que no provienen de lípidos, ¿ok? ¿Cuáles son estos tipos? Proteicas, peptídicas, derivados de aminoácidos y glucoproteínas, ¿ok?
Por lo general, esto es un tipo de clasificación que según su estructura química, es decir, cómo está formada. Si yo les pregunto a ustedes cómo están formadas las hormonas, ustedes van a colocar, ok, según su estructura química, pueden ser de dos tipos. ¿Cuáles son? Esteroideas y no esteroideas. ¿Ok? Como ustedes están viendo, son un montón de hormonas. ¿Ok? Un montón que son no esteroideas y son unas pocas las que son esteroideas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esteroidea? ¿Por qué puse la división entre su composición química? ¿Okay? Porque una tiene la capacidad de ser liposoluble. ¿Okay? Cuando ustedes vieron cómo estaba la estructura de la célula, me imagino que algunos recordarán que la célula tiene la capacidad de tener una membrana selectiva. ¿Okay? Y es selectiva por la cantidad de lípidos que tiene. Por lo general, la membrana celular tiene la característica de ser bilipídica, ¿o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué hacía esta membrana bilipídica? Ella decía quién pasaba y quién no pasaba, ¿o no? Ok, si yo soy liposoluble, ¿qué ventaja tengo yo? Que puedo pasar la membrana rapidísimo, ¿ok? Porque yo no necesito ningún intermediario. Si yo soy liposoluble, es que literalmente tengo un pase VIP para entrar al citoplasma de la célula rápido, ¿ok? Lo más rápido que pueda. Esa característica la tienen las hormonas esteroideas, es decir, que pasan rápidamente al interior o al citoplasma de la célula, y como entran rápidamente, su acción va a ser rápida. Ella va a entrar, va a modificar el ADN y va a producir una función celular rápida, ¿ok? Esto es lo que quiero que se lleve, que es rápido. Dependiendo de las hormonas, muchas hormonas esteroideas tienen la capacidad de formar proteínas. ¿Okay? Básicamente, la más importante que podemos crear son proteínas estructurales. Hay dos hormonas, ¿okay? Básicamente hay una que está literalmente unida o a formar proteínas estructurales. ¿Alguno de aquí ha visto, ustedes ya ven algo de músculo? Ok, entonces se acuerdan más o menos. En fisiología no. No, después, casi que después de ti, de la edad. Pero si han visto en histología músculo. Ok, por lo general cuando ven histología o lo que sea en músculo, van a ver que existen dos proteínas importantes en el músculo. Uno que se llama actina y uno que se llama miocina. ¿Okay? Estas dos proteínas interactúan para la contracción muscular, es decir, que el músculo haga esto, se contraiga. La testosterona es la principal formadora, ¿okay? Es una hormona que está especializada en testículos, pero está especializada en formar gran cantidad de proteínas estructurales. ¿Okay? Entonces, si yo tengo la capacidad de formar proteínas estructurales, tengo la capacidad de crear más músculo. ¿Okay? Porque literalmente el músculo está formado de proteínas. Si yo tengo más proteínas, tengo más cantidad, más músculo. ¿Ok? Entonces, por lo general, ¿quién tiene más testosterona? ¿El hombre o la mujer? El hombre, en teoría, tiene más testosterona. Y si tengo más testosterona, tengo más músculo, en teoría. ¿Ok? Porque hay mujeres que son bastante fuertes y tienen más testosterona que hombres. ¿Ok? Pero por lo general, fisiológicamente, que es lo normal, es normal que el hombre tenga mayor cantidad de testosterona, ¿ok? Y que la mujer tenga mayor cantidad de estrógenos y progesterona, ¿ok? Esto es lo normal, ¿ok? Por lo general, las hormonas esteroideas como los testosterona van a tener mayor formación de proteínas estructurales. Por ende, el hombre fisiológicamente, en condiciones normales, debería ser más fuerte que una mujer. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Ahora, por lo general, ¿qué hace cada una de estas hormonas esteroideas? Si hablamos del cortisol, el cortisol cuando veamos glándulo suprarrenal vamos a hablar de todas las funciones que tiene. ¿Ok? Dale, chao. Chao, muchachos. ¿El cortisol qué hace? ¿Es la hormona de qué? Del estrés. Del estrés, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de qué es la aldosterona? Ustedes vieron algo que se llama sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí o no? Ok, ¿y alguien se acuerda más o menos de eso? ¿Para qué existía? ¿Ah?
comienzan los riñones. ¿Ok? Si está en la glándula suprarrenal, esta, por lo general, se denomina aldosterona, se denomina vasopresina, ¿okay? Se denomina ADH y es una hormona que controla el equilibrio hídrico del cuerpo. ¿Qué hacía ella en el sistema renina-angiotensina aldosterona? Ella lo que hacía era retener líquido, ¿okay? Para aumentar el volumen hídrico y por ende aumentar la presión arterial. ¿Okay? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace el cortisol? Es la hormona del estrés. ¿Okay? ¿Qué hace la aldosterona? Es la hormona que controla el equilibrio hídrico del cuerpo. ¿Okay? Porque ella lo que hace es retener líquido. ¿Okay? El estrógeno, ¿qué hace el estrógeno? ¿Alguien se acuerda de qué es el estrógeno? El estrógeno, ¿quién tiene más estrógeno? ¿Las mujeres o los hombres? Ok. Progesterona, ¿quién tiene más progesterona? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Ah? Las mujeres. Estas dos son hormonas sexuales, ¿ok? Son hormonas sexuales que por lo general deberían tener más las mujeres. ¿Ok? Deberían tener más las mujeres, ¿ok? Y una está encargada del desarrollo, ambas están encargadas del desarrollo del órgano sexual femenino, ¿ok? Y por lo generalmente la progesterona, ella es la que está en todo lo que es el ciclo menstrual, ¿ok? Entonces, si alguien está muy hormonal es porque tiene aumentada la progesterona. ¿Okay? Testosterona. Ya dijimos que la testosterona es proteínas estructurales y ayuda también al desarrollo de los testículos. ¿Okay? ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Existen otros tipos de esteroides. ¿Okay? Entonces existen esteroides que son, hay esteroides que se utilizan farmacológicamente. ¿Okay? Y hay esteroides que son sintéticos. ¿Okay? ¿Qué creen que pasa cuando yo utilizo un tipo de esteroides que mi cuerpo no está pidiendo? ¿Qué creen que le pasa al cuerpo? Se infla. Se infla. ¿Ah? Se infla. Se infla. Si ya dijimos que básicamente yo utilizo un tipo de hormona, por ejemplo la testosterona, que lo que hace la testosterona es crear mayor cantidad de proteínas estructurales, ¿okay? Crea proteínas estructurales y crea más músculo. Por lo general existen o competidores o atletas de alto rendimiento o gente que quiere lograr un objetivo deportivo en un periodo de tiempo rápido. Si yo tengo, sobre todo personas que utilizan mucha fuerza, ¿okay? Fuerza y potencia, pueden utilizar un tipo de esteroide sintético. Porque ¿cuál es la finalidad? Generar más músculo. ¿Cuál es el tipo de esteroide que por lo general se pueden inyectar? Testosterona, porque es lo que va a ayudar a que creen más músculo. ¿Okay? Entonces, si yo me llegase a inyectar esteroide sintético, ¿qué va a pasar en mi cuerpo? Me va a volver un monstruo. Una mierda gigante. ¿Okay? Va a ser ultra papiado. ¿Okay? Pero esto tiene una repercusión a largo plazo. ¿Okay? Esto, sea mujer o sea hombre, se va a convertir en una bola de músculo. ¿Okay? Una persona gigante, súper musculosa. ¿Okay? ¿Qué va a pasar en el hombre? En el hombre va a producir pérdida de cabello, irritabilidad, cambios de humor, ¿okay? Acné, riesgo cardiovascular elevadísimo, ¿okay? Y riesgo hepático elevadísimo. El daño hepático es importantísimo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tu cuerpo está recibiendo una hormona que no necesita, ¿okay? Y la está recibiendo en dosis que son elevadas y esto produce unos daños irreversibles. El día que yo deje de administrar esta hormona, tu cuerpo va a decir, bueno, ¿qué pasó? Todo esto que me metieron me dañó completamente, ¿okay? Por eso es que por lo general si uno ve fisicoculturistas ahorita y los ve dentro de 20 años, dentro de 20 años el bicho no puede caminar, no puede moverse, está conectado completo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque daño en todos lados, daño cardiovascular severísimo, daño hepático, todos estos pacientes terminan con cirrosis hepática, es decir, el riñón dañado. Y si no tienes estas dos cosas, el corazón y el hígado bien, estás malísimo. ¿Okay? En mujeres, ¿qué va a pasar? Pues son esas mujeres que tú ves y la mujer es más hombre que todos los hombres del mundo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque convierten completamente todo. ¿Okay? Porque no es normal
que una mujer tenga mucha más testosterona que un hombre. Puede generar más si tú tienes un entrenamiento específico y es muy elevado, es normal que tu dosis de testosterona se eleve, pero no que se eleve tanto. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Vale. Entonces, ya hablamos de la diferencia entre hormonas esteroideas y no esteroideas. ¿Ok? ¿Las esteroideas actúan más rápido, sí o no? ¿Por qué actúan más rápido? Porque son liposolubles. Porque son liposolubles. Por eso actúa más rápido, porque entra más rápido al citoplasma. ¿Okay? ¿Qué características tienen las hormonas no esteroideas? Que son no liposolubles. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir esto? Que no se, Con respecto a la otra. que no se difunde rápidamente. No va a entrar rápidamente, porque ella necesita alguien que la pase. Ella necesita alguien que le diga, ok, mira, si tú puedes entrar. En cambio, la hormona esteroidea, ella pasa como un pase VIP. En este caso no, ella necesita una entrada, necesita un receptor que la traslada al interior del citoplasma de la célula, luego dentro del interior del citoplasma de la célula necesita alguien que envíe su mensaje para ella lograr el cambio deseado. Por ende, ¿cuál es más rápido? ¿Qué hormona es más rápida? Esteroides, ¿ok? ¿Y cuál es más lenta? La no esteroidea, ¿verdad? Básicamente, esta no crea proteínas estructurales y todo lo que anteriormente mencioné. Esta lo que hace es regular procesos. ¿Okay? Entonces ella activa enzimas, produce cambio en la permeabilidad de la célula, produce cambio en el metabolismo celular y estimula la secreción celular. Básicamente, ¿qué es lo que hacen las hormonas no esteroideas? Mantener procesos. ¿Okay? Y la otra se puede crear cosas. Esta por lo general no crea proteínas, sino esta lo que hace es mantener el proceso durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todos bien? Ok, entonces vamos a hablar sobre la glándula maestra. ¿Cuál es la glándula maestra? No, la tiroides no. La hipófisis. ¿Ok? Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la glándula maestra? Es la hipófisis. ¿Ok? ¿Dónde está la hipófisis? Ella reposa está en una... Aquí adentro. Sí, Está adentro. pero ella está en una... ¿Dónde? En una reposa? silla turca. En la silla turca. ¿Dónde está la silla turca? En el front. No. ¿Cómo que no? No pueden decir el frontal. Efenoide. En el efenoide. Efenoide. ¿Ok? En el efenoide reposa la glándula hipófisis. ¿Ok? La hipófisis se encuentra dentro del encéfalo. ¿Ok? Y ella se encuentra superior al hipotálamo. ¿Ok? Que el hipotálamo tiene una conexión directa con la hipófisis. ¿Ok? Y ella lo que hace es controlar parte del sistema nervioso y regula la secreción hipoficiaria. Es decir, todo lo que sea secreción hipoficiaria, y ya dijimos que la glándula hipófisis lo que hace es que regula la glándula. Es decir, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién regula el sistema endocrino? ¿O cuál es la glándula maestra del sistema endocrino? Ustedes van a decir, ok, pero ¿quién puede regular a la glándula hipófisis? Es el hipotálamo, ok, porque ella se encuentra allí y tiene una conexión directa al hipotálamo con la glándula hipófisis, ok. La hipófisis tiene dos porciones, tiene una porción anterior o un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y tiene un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis, ¿ok? Entonces, hablando de la hipófisis, se encuentra ubicada en el interior del cráneo, reposa sobre la silla, ¿ok? En el efenoide. Controla todas las funciones hormonales del cuerpo, es decir, todo tiene que pasar por ella. Y ella decide si tiene una hormona específica para la respuesta o si va a ir a otro órgano o a otra glándula para generar el efecto deseado. El tamaño es pequeño, ¿ok? Ella mide aproximadamente 10 milímetros, 1 centímetro, es súper pequeña y pesa alrededor de 0,5 o 1 gramo, ¿ok? Tiene dos porciones, como se los dije, un lóbulo anterior que se llama adenohipófisis y un lóbulo posterior que se llama neurohipófisis, ¿ok? Entonces, ¿cómo actúa? Ella, como lo dije al inicio, es la que regula o es la glándula maestra del sistema endocrino. Entonces, ¿cómo actúa? Una de las maneras que actúa es de manera directa. ¿Cómo es la manera directa? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo es la manera directa en que actúa la hipófisis?
llega una información y ella directamente secreta la hormona. ¿Ok? La manera indirecta es que ella, ¿qué hace? Ella secreta hormonas para que estimule a otro órgano o la glándula para que pueda liberar esa hormona que se necesita. Exactamente. ¿Ok? Entonces, esas son las dos maneras que puede actuar. De manera directa, ella genera, ¿ok? La hipófisis genera directamente una hormona que llega de una vez al órgano que va a hacer su acción a través del torrente sanguíneo. Y la otra manera que puede hacer es que activa una hormona, llega a una glándula y esa glándula sí tiene la capacidad de generar una hormona para generar un cambio en la célula blanca o en el órgano que se necesita. ¿Ok? Entonces, como les dije, adenohipófisis, ¿qué lóbulo es? ¿Lóbulo anterior o posterior? Anterior. ¿Y la neurohipófisis qué es? Lóbulo posterior. ¿Ok? La adenohipófisis secreta 6 hormonas. ¿Ok? Importantísimas estas 6 hormonas. Y la neurohipófisis secreta 2 hormonas peptídicas importantes. ¿Ok? ¿Por qué se llama neurohipófisis? Porque yo les dije a ustedes que el hipotálamo tiene una conexión directa a la hipófisis. ¿Ok? Por esto puede ser regulador de la hipófisis. ¿Ok? ¿Por qué se denomina neurohipófisis? Porque hay una conexión directa. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta condición? Si yo les dije a ustedes que había una glándula endocrina que podía tener una acción, ¿cómo se llama cuando un nervio se conecta a una glándula? Sinapsis. ¿Cómo se llama cuando un nervio se puede conectar a una glándula? Neuroendocrino, exactamente. ¿Ok? Y es el lóbulo posterior. ¿Cómo se llama el lóbulo posterior? Si el lóbulo anterior se llama adenohipófisis, el posterior se llama neurohipófisis, porque está conectado a un nervio. ¿Ok? Lóbulo posterior es neuro y lóbulo anterior es adeno. ¿Ok? Esto lo voy a preguntar tal cual. ¿Ok? Voy a decir, a juro, lo voy a preguntar, mencione las 6 hormonas de la adenohipófisis. O voy a decir, mencione las 6 hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis. Cualquiera de las dos puedo preguntar. Y voy a preguntar las 6. Y luego puede que diga, mencione las 6 y desarrolle 2. ¿Ok? Ustedes verán cuál les gusta más. ¿Ok? Pero voy a preguntar las 6. Si no ponen las 6, están muertos. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ok. Entonces, ¿cuáles son estas hormonas? Hormona de crecimiento. ¿Qué hace la hormona de crecimiento? Crece. ¿La hormona de crecimiento qué va a hacer? Estimula el crecimiento. Estimula el crecimiento y desarrollo. Ya está. La hormona corticotropina, ¿ok? Ella es una hormona que va a estimular la corteza suprarrenal, ¿ok? Entonces ella es una hormona que se va a dirigir por el torrente sanguíneo para estimular la glándula suprarrenal y liberar las hormonas que se encuentran en la glándula suprarrenal, ¿ok? La tirotropina, ¿qué creen que hace la tirotropina? ¿Estimula qué? Se han dicho como 12 veces tiroides, esta sí estimula la tiroides, ¿ok? La prolactina estimula las glándulas mamarias, ¿ok? Para la producción de leche en la gestación. Las gonadotrópicas estimulan el crecimiento testicular y la luteinizante estimula el crecimiento de los ovarios, ¿ok? ¿Esto quedó claro? Tatúenselo porque se los voy a preguntar, ¿ok? Las dos hormonas que generan la neurohipófisis son dos. La aldosterona o ADH, que les acabo de decir, ¿qué hace? ¿Okay? ¿Qué hace la aldosterona?